La semana pasada hablábamos de él, el pasaporte COVID o el pase verde digital, tal y como lo ha bautizado la Unión Europea. El proyecto de la UE que pretende salvar el turismo de todo el territorio unitario, pero ¿qué peso tiene el sector en la economía unitaria? ¿Qué medidas se están llevando a cabo para intentar salvarlo? ¿Volverán las vacaciones de verano como estábamos acostumbrados? En el vídeo de hoy responderemos a todas estas preguntas y mucho más. Como siempre, soy Vicent Bañuls, periodista, politólogo, y esto es Transeúntes, donde hablamos de la Unión con lenguaje de calle. Desde la llegada de la pandemia hace ahora ya oficialmente más de un año, ni la Navidad es sinónimo de vacaciones, ni la Semana Santa ni los puentes. Hemos entrado todos y cada uno de nosotros en una espiral cuanto menos curiosa en la que nuestra vida se basa en aquello que tanto rehuíamos cuando no sabíamos de la existencia del COVID-SARS-2. Mientras en las altas esferas unitarias se negocia una reapertura o no de las fronteras, yo, persona viajada y con media de 3-4 viajes al año, eché de menos viajar, y mucho además, y ya no solo yo, sino que en la Unión también echa de menos a los viajeros. El turismo para la Unión sustenta un amplísimo ecosistema de empresas que contribuyen sustancialmente a todos y cada uno de los Estados miembros. Concretamente, genera el 10% del PIB de la UE, lo que se convierte en 2,4 millones de empresas, las cuales ven 0,56 euros de ganancia por cada euro generado por el sector. Además, la misma UE es su propia potencia de turismo, ya que el 85% de los europeos pasan sus vacaciones dentro de nuestras fronteras, pero sí, también recibimos a turistas extranjeros. Un 40% de las llegadas son internacionales. Por eso, en una crisis derivada de una pandemia mundial como la que estamos viviendo ahora mismo, ha golpeado a muchas de las economías europeas. En el top 3 de los estados más dependientes del turismo encontramos a Croacia con un 25% de su PIB, Chipre con un 22% y Grecia con un 21%. En lo que a nuestro país se refiere, ocupa la quinta posición con un 15% del PIB, empatado con Austria y Estonia. Alemania, por ejemplo, tan solo basa un 9% de su PIB en este sector tan golpeado. Y ya que vamos a seguir hablando de datos, primer alto en el camino con este Datos Transeúntes de hoy. El 12% del empleo de la Unión Europea se dedica al sector del turismo, es decir, una de cada 10 personas viven gracias al turismo. En total, para que puedas hacerte una ligera idea, emplea a 23 millones de personas tanto en trabajos directos como en trabajos indirectos. Y algo importante, aunque dada la calidad de los contratos, no emocionante. El 37% de los trabajadores del sector tienen menos de 35 años. Y en una economía donde el turismo tiene un gran peso, ¿cómo se ha visto afectada? Bien, pues la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas ha cifrado en un 60% menos el turismo internacional, que viendo los datos que hemos visto antes y sabiendo que el turismo extranjero supone el 40%, ha supuesto un mazazo fuerte, pero podría haber sido peor. En cuanto a pérdidas, la Comisión las ha cifrado en la horquilla de 840.000 millones a 1 billón de euros en la industria mundial del turismo, pero concretamente en la UE ha significado, tal y como verás en la pantalla siguiente, una reducción entre un 60 y un 90% de las reservas en comparación con años anteriores, una pérdida estimada de 6 millones de puestos de trabajo y un descenso del 85% para las empresas relacionadas con el sector. Y hasta aquí por el momento, seguimos avanzando. Con estos datos, y como habrás podido deducir, el ecosistema del turismo en la UE abarca muchos tipos de empresas, proveedores de información, servicios dentro y fuera de Internet, agencias de viaje, operadores turísticos, proveedores de alojamiento, etc. Pero, ¿qué ha hecho la UE para relanzar este turismo europeo más allá del pasaporte COVID que se presenta esta misma semana? Para los turistas y viajeros ha puesto en marcha la libre circulación sin restricciones, ha restablecido todo tipo de servicios de transporte en toda la UE, ha reanudado de manera segura los servicios turísticos, ha empezado a utilizar las nuevas tecnologías para difundir información en la planificación de los viajes, como por ejemplo
la web de Reopen EU y la protección de los derechos de los consumidores. Para las empresas turísticas ha prestado especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Ha puesto en marcha los bonos como alternativa para el reembolso en efectivo de los viajes. Ha defendido los puestos de trabajo con ayudas de hasta 100.000 millones de euros gracias al programa SURE, que para que lo entiendas, ha sido parte del capital que se ha utilizado en España para los famosos ERTEs. Ha promovido las atracciones locales y el turismo de proximidad y ha apoyado económicamente al sector a través de la iniciativa en respuesta al coronavirus, los préstamos del FEI y normas flexibles sobre ayudas estatales. Sí, pero hay algo que no estamos teniendo en cuenta, el peso pesado del sector de la aviación. Con la mirada puesta en las vacunas y el ritmo de vacunación, la UE y el sector de la aviación esperan poder salvar el turismo este verano, pero paramos otra vez, segundo datos transeúntes del día de hoy. Esta tabla que ves aquí resume a la perfección el número de llegadas internacionales en 2020. Ten en cuenta que por internacionales estamos entendiendo a la mayoría de ellos como turistas que han llegado en avión al territorio unitario. En Europa en general representa un 53,5% del total, que para que te hagas una idea, antes de la llegada de la pandemia, la OMT preveía un total de 717 millones de llegadas internacionales de turistas en 2020. Y en medio de todo esto, no solo te ha pasado a ti, sino que más bien nos ha pasado a todos. ¿Tú te acuerdas de lo que es subir a un avión? Yo tampoco. Las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, ha cifrado las pérdidas en 118.000 millones de euros. Mientras tanto, con 683 votos a favor, el Parlamento Europeo aprobaba a mediados de febrero nuevos cambios para que los vuelos comerciales pudiesen recuperar un poco la normalidad perdida a inicios de la pandemia. Aquí entran en juego los slots o franjas horarias. En una de las disposiciones unitarias hay una regla conocida como se usa o se pierde. Es decir, las compañías aéreas están obligadas a utilizar como mínimo el 80% de las franjas horarias que se les hayan asignado. Pero, ¿qué pasa si no lo hacen? El siguiente año pueden perder el derecho a volar en ese mismo horario. Tras un año de pandemia, la UE ha acordado rebajar del 80 al 50% de las franjas horarias para este verano. Además, algunas fuentes desde Bruselas empiezan a afirmar que el transporte aéreo está creciendo de manera paulatina, en parte gracias a los ritmos de vacunación. Seguimos volviendo a los datos que nos estamos yendo. Para que veas la importancia del sector, este creció entre 2009 y 2019 un 3,3% anualmente. Pero en 2020 el batacazo fue tremendo y cayó un 65,9%, siendo catalogado como el peor año en la historia de la aviación. Para el siguiente año, aunque todavía hay muchas incertidumbres, se prevé que se pueda aumentar o bajar el porcentaje de los derechos de vuelo entre el 30 y el 70%. Y por último, presta atención una vez más a este mapa de los chicos del orden mundial. Más allá de cuáles son las regiones en particular de cada país que viven del turismo, lo que evidencia, sin ir más lejos, este mapa es que todos y cada uno de los países de la UE viven en mayor o menor parte del turismo. Y volviendo a la pregunta de antes, ¿volveremos a viajar como en tiempos de pre-COVID? Buena pregunta, y la respuesta puede que llegue a partir del día 17 de marzo, cuando la Comisión Europea presente el pasaporte COVID, también conocido como pase verde digital. Los test en origen y las vacunas jugarán un papel importante en todo esto, aunque echa la ley, echa la trampa. Si en el vídeo de la semana pasada te adjuntaba un vídeo del programa de Madrid Directo en Telemadrid, hoy te traigo la clave de la llegada masiva de franceses los fines de semana. Aunque en mi caso yo vivo en Madrid, los fines de semana rehuyo del centro, sí que es verdad que muchos de los que por las tierras de la capital vivimos afirman que la ciudad se convierte en un pequeño París de viernes a domingo. ¿Están incumpliendo alguna ley? No. Las fronteras están abiertas y cumplen con las PCRs y dirás, ¿cómo? Muy simple. España pide una PCR en origen con 72 horas de antelación. Si vienen un fin de semana, es decir, de viernes a domingo, 24 horas por 3 son 72 horas, con lo cual los franceses matan dos pájaros de un tiro con una única PCR, la cual les sirve tanto para ir como para volver. Y en Francia, algunas PCR son gratuitas. Aunque el futuro del turismo aún no está claro, parece que empieza a verse un poco de luz al final del túnel. Como siempre, puedes dejarme cualquier tipo de duda o pregunta en los comentarios. Nos vemos en el vídeo de la semana que viene.